Muy buenas a todos. El siguiente video corresponde al segundo video de repaso para la prueba número 2, enfocado principalmente a los conceptos de relaciones y funciones. En el siguiente ejercicio se dan los siguientes conjuntos. Tenemos el conjunto X, el cual son los X pertenecientes al conjunto de los naturales, dado que estos números son menores o iguales a 10. Tenemos además el otro conjunto C sub I, el cual son todos los I pertenecientes al power set del conjunto X sin considerar el conjunto vacío, tal que la suma de los elementos pertenecientes a este elemento I son menores o igual al índice del conjunto. El tercer conjunto es el conjunto R sub I, el cual es una tupla compuesta por un conjunto X y un elemento I, los cuales pertenecen al producto cruz entre C sub I y el conjunto R, ¿ya? Y esta tupla se relaciona en que el valor I es igual a la sumatoria de los elementos pertenecientes al conjunto X, ¿ya? Para este ejercicio se nos piden las siguientes preguntas. En la letra A se nos pide que escribamos R3 y R4 por comprensión. En la letra B que escribamos R3 por extensión. En la letra C nos pregunta si es que R3 es una función y si es que R4 es una función. En la letra B nos preguntan para qué valores de I aseguran que R sub I sea función. En la letra E nos preguntan si es que en la pregunta anterior se determinó algún valor específico de I que asegure que RI es una función. Tomemos uno de estos valores y escribir una función de RI en formato estándar, ¿ya? Señalando precisamente su dominio y su codominio. En la letra F nos preguntan por los valores de I que aseguran la inyectividad de una función R sub I. Entonces empecemos por la primera letra, escribir R3 y R4 por comprensión. Lo primero que debiésemos hacer es indicar cuál conjunto R estamos calculando. En este caso vamos a calcular el conjunto R sub 3. Por lo tanto, como podemos ver acá, si escribimos por comprensión, dado que ya está escrito por comprensión el conjunto R, pero parametrizado en I, si reemplazamos I igual 3, obtendríamos lo que tenemos acá en pantalla. Donde tenemos R sub 3, un conjunto, coma un elemento I, pertenecientes al producto cruz entre el conjunto C sub 3, porque aquí tenemos un I, cruz natural. Ya lo demás queda igual. De igual modo, si es que ahora en vez de I igual 3 es I igual 4, tenemos el siguiente conjunto mostrado acá abajo. ¿Ya? Si fijan, los valores de I son los reemplazados y con esto hemos logrado poder escribir por comprensión los conjuntos R3 y R4. Para la letra B se nos pide escribir R3 por extensión. Ahora, vamos a recordar cómo nosotros habíamos escrito R3 por comprensión. Lo primero que debiésemos calcular para poder obtener este conjunto R3 por extensión debiese ser calcular por extensión nuestro conjunto C sub 3. ¿Ya? Si nos vamos a la definición de C sub I, vemos que son los conjuntos I pertenecientes al power set de X sin considerar el vacío, dado que cumplen esta condición. Si lo reemplazamos ahora con el I igual 3, tenemos lo siguiente. Tenemos dados los conjuntos que pertenecen al power set de X menos el vacío, dado que la sumatoria de los elementos de ese conjunto I es menor o igual a 3. Lo que debiésemos hacer a continuación, calcular el power set de X, y para esto primero debiésemos escribir X por extensión. Ahí está desplegado en pantalla X por extensión. Luego, el power set de X vendría dado por el siguiente conjunto, el cual contiene el conjunto vacío, el conjunto que contiene solamente el elemento 1, un conjunto que solamente contiene el elemento 2, y así sucesivamente hasta tener un conjunto que contenga todos los elementos del conjunto X. ¿Ya? Este concepto de power set fue definido en el video anterior, por si tienen más dudas. Luego de esto, I, que es este elemento de acá, va a pertenecer a un conjunto que no considera el conjunto vacío, por lo tanto, desde el conjunto que tiene solamente el elemento 1 hacia adelante serían los conjuntos en los cuales I pudiese tomar un valor. Por lo tanto, yo de todos los elementos
en los cuales i puede tomar un valor, yo debiese evaluarlos y ver si es que cumplen esta condición, de que la suma de esos elementos sea menor o igual al índice en que yo estoy calculando, que en este caso es i igual 3. Por lo tanto, si lo resolvemos, nos quedaría lo siguiente. Vemos que el conjunto que tiene el elemento 1 cumple, porque es menor o igual a 3. De la misma forma, el conjunto que solamente tiene el elemento 2, de igual manera, el conjunto que tiene el elemento 3. Y por último, el conjunto que tiene los elementos 1 y 2. ¿Ya? Cualquier otro conjunto no cumple porque son mayores a 3. Por tanto, C3 escrito por extensión es de esta manera. Luego de esto podemos ahora pasar a escribir por extensión nuestro conjunto R, dado que ya tenemos conocimiento de cómo es nuestro conjunto C3. Por lo tanto, tenemos nuestro conjunto R3 escrito por comprensión. Tenemos que este conjunto es una tupla compuesta por un conjunto X, el cual pertenece a C3, y C3 lo tenemos ahora en pantalla, y un elemento Y perteneciente a los naturales. Por lo tanto, para cada conjunto del conjunto C3 se le asocia la suma de sus elementos, lo cual vendría siendo la expresión que tenemos acá. Por lo tanto, para el primer elemento del conjunto C3, que es el conjunto que tiene el elemento 1, está escrito ahí, la suma de sus elementos es igual a 1. Por eso está la tupla del conjunto que tiene el 1, 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el último elemento, el cual es el conjunto que tiene el elemento del 1 y el 2, la suma de sus elementos es igual a 3, como está expresado acá. ¿Ya? Con esto hemos logrado escribir R3 por extensión. La pregunta C nos preguntan si es que R3 es una función y si es que R4 es una función. Si volvemos a escribir lo que obtuvimos en la letra pasada, en donde tenemos escrita por extensión nuestra relación R3, podemos decir que efectivamente es una función, pues todos los elementos de su dominio poseen una única imagen, ¿ya? Y esto mismo se puede replicar para cualquier R sub i. Por lo tanto, R4 también es función. En la letra D nos preguntan qué valores de i aseguran que R sub i sea una función. Como dijimos anteriormente, todos los valores de i definidos en el dominio de este parámetro, el cual nos dice que i pertenece a un conjunto de los naturales menores a 55, es posible definir una función, ¿ya? Dado que por la naturaleza de la función RI, cualquier conjunto tiene asignado una única imagen. Y luego, la pregunta E, nos dicen que si la pregunta anterior se determina algún valor de i, en este caso nosotros pudiésemos tomar cualquier valor entre 1 y 55, tomemos uno de estos y escribamos una función RI en formato estándar, ¿ya? Señalando el dominio y el codominio de esta función. ¿Cuánto vamos a tomar nuestro i igual a 4? Donde tenemos que nuestra función R sub 4 va de un conjunto C sub 4 hacia un conjunto N. Estamos en esta parte, tenemos un conjunto C sub 4 al conjunto N, en donde toma un elemento X, que en este caso es un elemento, un conjunto, y le asocia a este la sumatoria de los elementos que pertenecen a ese conjunto. ¿Ya? Así sería escrita esta función R sub 4 en formato estándar. Luego, la letra F nos pregunta qué valores de i aseguran inyectividad en una función R sub i. Como recordatorio, una función inyectiva es aquella que para todo elemento de su dominio existe un elemento distinto en su conjunto de recorrido. Por lo tanto, si observamos R sub 3, vemos que los últimos dos elementos, el cual es la tupla del conjunto que tiene el elemento 3, 3 y el conjunto que tiene el elemento 1 y 2, 3, vemos que se repite la imagen en el recorrido de esas dos preimágenes. Por lo tanto, podemos decir que R3 es función, pero no es una función inyectiva, ¿ya? Y además podemos concluir que dado que R3 no es inyectiva, se concluye que para todo i mayor a 3, RI tampoco será inyectiva, ¿ya? Porque se van a empezar a repetir elementos del recorrido. Por lo tanto, además, también se concluye que para las funciones donde i sea 1 o i sea igual a 2, dicha función va a ser inyectiva,
¿ya? Y la vamos a mostrar por pantalla. Acá tenemos la función R1, vemos que tenemos un único elemento, y este único elemento tiene una única imagen. Y segundo tenemos R2, el cual tenemos el elemento anterior, porque este se cumple la condición de R2, y además tenemos el otro elemento que tiene el conjunto 2. Vemos que ambos tienen una imagen única y no se repiten. ¿Ya? Y bueno chicos, ese fue el segundo video de repaso para la prueba 2 de esta semana. No olviden que cualquier duda que tengan pueden dejarla en el foro habilitado para dudas y consultas en el aula. Éxito en todos sus estudios y en la prueba que se viene, y que estén muy bien.